quien es analista político, para conversar sobre lo que se podría venir en los siguientes meses. Y además, el tipo de propuestas que los candidatos que se encuentran en el partidor, con miras al 11 de abril de 2021, tendrían que presentar a la población en esta jornada electoral que va a ser recontratípica, porque no van a haber caminatas, ni mítines, ni de apertura, ni de cierres de campaña. Entonces, es un reto bastante importante el que se les presenta. Ronald, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Gracias por la invitación. Saludar a todos sus teleoyentes de su tan sintonizado programa. A las órdenes. Por favor, explícame un poco sobre lo que tendría que hacer un candidato a la presidencia en materia de propuestas con miras al 11 de abril. ¿Qué cosa tiene que decir a la población para que pueda captar el voto? Ya no estamos en tiempos de hace unos 4 años, en la contienda, por ejemplo, de 2016, donde podrían ofrecer a diestra y siniestra. Ahora, ¿cuál tendría que ser el enfoque de los candidatos frente a la población? Bueno, antes de ir al análisis ya de las propuestas, tendríamos que analizar primero cuál es lo que tienen que hacer los candidatos que la ley actualmente que se han dado por el Congreso de la República tienen que realizar y que lo vienen realizando para poder ser candidatos a la presidencia o a la vicepresidencia. Tienen que estar afiliados a un partido político. Entonces, la ley que ha salido para que ellos puedan, que se ha dado para que puedan cumplir con ese requisito, desde mi punto de vista político, ellos esta norma ha creado para que los partidos se conviertan en una serie de vientres de alquiler. Hemos visto a varios personajes políticos, profesionales, ¿no?, que comienzan a inscribirse en los partidos políticos faltando, porque se termina el 30 de septiembre para que se inscriban a los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos que tienen vigencia e inscripción y registro en el Jurado Nacional de Elecciones terminan convirtiéndose en vientres de alquiler de personas que nunca han militado y por lo tanto no existe una conexión entre el candidato y el partido político. El partido político tiene una ideología, tiene un estatuto, tiene una doctrina, porque así lo exige la norma. Claro está que los partidos que tienen más de 90 años sí lo tienen porque tienen una vigencia durante la vía democrática del Perú, pero los partidos nuevos tienen una especie de estatuto muy restringido, no muy rico en lo que es la política. Entonces, los candidatos van, se inscriben y ellos vienen con sus ideas y los partidos tienen otras ideas. Entonces, yo creo que esa parte, que es muy importante porque de ahí depende de lo que van a proponer los candidatos a la presidencia de la República. Eso yo creo que debería de cambiarse. No se pueden dar este tipo de requisitos. Para que tú seas candidato tienes que pertenecer a un partido político. Entonces, todos corren a buscar un vientre de alquiler. Ahora, las propuestas son claras. Hemos sido golpeados este año por el tema de salud y nos hemos dado cuenta, los peruanos y los políticos o las autoridades que nos gobiernan o que nos gobernaron, estoy seguro que sí se han dado cuenta. No es que recién se dan cuenta de que el Perú en el sector salud o en el sector educación estamos graves, estamos en UCI, en cuidados intensivos. Entonces, el candidato a la presidencia no tiene por qué abarcar muchos temas, tiene que abarcar temas que la población esté esperando recibir. El pueblo peruano está esperanzado en alguien que venga y que sea su salvador en estos temas. Que puede claro, por ejemplo, si nos preguntamos, Ronald, años anteriores, cuando un político hablaba de generación de puestos de trabajo, estaba básicamente orientando su discurso a un sector de la población que estaba sin chamba, estaba desempleada, porque había un grueso de la población que se encontraba plenamente empleada o en la informalidad o en la formalidad, pero recibiendo dinero que iba a su bolsillo para sus gastos de familia, sus gastos personales. Había riqueza monetaria, ahora no la hay. Entendiendo que el discurso de generación de empleos tiene que irse ahora para la gran masa, que es casi todo el país por la pandemia que atravesamos,
¿Qué tendría que exactamente proponerse, por ejemplo, en el tema de empleos? ¿Cómo llegarle a esa población que necesita trabajo en estos momentos? Aquel empresario que está al borde de la quiebra, por ejemplo. Aquel trabajador alto gerente, un alto funcionario que se encuentra también desempleado o que le bajaron el sueldo al 30 al 40%. Entonces, todo necesitamos en estos momentos. ¿Cómo tendría que ser ese enfoque del mensaje, del discurso del político? El político tiene el que pretende ser el gobernante en el 2021 o los candidatos que se presenten, tienen que dejar claro que este es un trabajo que tiene que realizarse entre el sector público, el empleador y la clase trabajadora, porque estamos en una crisis económica. Los bonos que ha dado el señor Vizcarra nos va a llevar a una recesión económica de aquí a 10, 15, 20 años, no, porque se han invertido más de 20.000 millones de soles en bonos, nada más, ¿no? Entonces, la gran clase trabajadora en el Perú, por decirte, según lo que ha dado el INEI, el 80% son informales. Por lo tanto, a ese informal hay un candidato que ha señalado que hay que volverlo formal. Pero tú puedes cambiarle el chip al informal y volverle formal. Si no lo ha hecho en tiempos de no crisis, lo va a hacer en tiempos de crisis. Yo creo que se tiene que plantear una política de reactivación económica con las personas que saben, que conozcan, que tengan la experiencia. Convócate a los 20 o 30 economistas. No mires el partido político a quien pertenezca. Mira su experiencia para que se pueda dar. No es Reactiva Perú, damos 30.000 millones. Y esto ya lo hemos visto antes. Acuérdate que este Reactiva Perú también se dio en el primer gobierno del presidente García cuando se creó el dólar MUC. El dólar MUC se creó para que los empresarios puedan tener un dólar más asequible para que puedan reactivar la economía. ¿Pero qué se hizo? ¿Qué hicieron? Comprarse un carro, comprarse una casa, y no reactivaron la economía. ¿Cómo sabemos que los empresarios que han sacado ese préstamo en Reactiva Perú, cómo sabemos que lo están reinvirtiendo en su empresa o simplemente lo han sacado, que yo estoy seguro, ojalá que no sea cierto y ruego a Dios que no sea cierto, han sacado muchos para poder tener una economía y esperando que mañana salga una ley y se condone esta deuda? Porque la misma ministra de Economía lo señaló. Si algún momento no se puede pagar, lo pagaremos todos los peruanos. Los peruanos vamos a pagar con los impuestos. Si, por ejemplo, hablamos de un tema de propuestas según el perfil de los candidatos, si yo te planteo, por ejemplo, el nombre de George Forsyth, que es, al parecer, que va a ser la ficha de Restauración Nacional o del partido que finalmente pueda, o el nombre que pueda ponerse ese partido porque se va a cambiar de nombre, Julio Guzmán, que acaba de jalar a Susel Paredes como vicepresidenta, al parecer, Hernando de Soto, que al parecer se va con Avanza País, y también se presume que Daniel Salaverry estaría entrando por el partido Somos Perú. Y Verónica Mendoza, bueno, que se va justamente con esta alianza de Juntos por el Perú y por Nuevo Perú, y Marco Arana, que va por el Frente Amplio. De todos esos candidatos y algunos que de repente me voy olvidando, ¿quién crees tú que podría realmente poner cimientos a favor del país? Eso sin necesidad de hacer campaña política por uno de ellos, pero más o menos, ¿cuál es el perfil, según tu estimación, de esos políticos que te acabo de mencionar? Para poder dar una opinión, tenemos que ver sus antecedentes políticos, ¿no? O qué han hecho ellos en su vida política dentro del Perú, dentro de su región, dentro de su provincia o dentro de su distrito. A ver, hablemos de Forsyth en todo caso, Ronald. Hablemos de Forsyth, actualmente alcalde de La Victoria y según las encuestas publicadas es el favorito por encima del 20%. Hay un tema legal que yo como abogado tengo mi propia interpretación. Desde mi punto de vista jurídico, el señor George Forsyth no puede ser candidato a la presidencia de la República, porque uno de los requisitos establecidos en la Constitución Política del Perú señala que para ser candidato a la presidencia tienes que ser peruano de nacimiento. Y el señor George Forsyth ha nacido en Venezuela. Lógicamente que su papá era embajador y cuando nació, él nació en Venezuela. Esto es una interpretación que tendrá que aclararlo en su momento el Jurado Nacional de Elecciones. En su momento. Pero haciendo una interpretación gramatical de la ley, de la norma de nuestra Constitución,
él no podría ser candidato. Por ejemplo, la señora Pilar Nores, ¿no? Esposa del expresidente García, no puede ser candidata porque ella nació en Argentina. Entonces, hay muchos casos que se han dado. Entonces, pero ¿qué papel viene cumpliendo? El mayor monopolio económico que existe en Lima es Gamarra. Y Gamarra está bien golpeado económicamente. El señor, como alcalde, que la experiencia lo tiene 2 años o año y medio, ha realizado una buena gestión en el 2019 sin crisis y viene realizando una buena gestión con crisis hasta septiembre. Desde mi punto de vista político, para mí está jalado con 10 el señor George Forsyth, porque no ha sabido manejar el tema de conflictos y no ha sabido hacer una verdadera toma de decisión que tiene que tener en su momento los alcaldes, las autoridades. Eso yo creo que va a repercutir. Si preguntamos, hacemos una encuesta a los habitantes del distrito de La Victoria, yo te apuesto que sale jalado el señor Forsyth. Pero, sí, ¿qué experiencia pero tiene el señor Forsyth? En el tema de Forsyth, por ejemplo, Ronald, hay mucho el tema de la percepción de la población. La gente vota muchas veces por la emoción del momento, por lo que te genera ese candidato. Y cuando uno ve, por ejemplo, a Forsyth liderando con un pelotón policial en Gamarra contra los informales, la gente puede decir, qué bien, ese tipo de presidente necesitamos, que vaya con la mano dura, acabar con las mafias, con la criminalidad. ¿Es una percepción real de lo que podría ser George Forsyth o lo estamos distorsionando en la práctica? Muy aparte de haber sido uno de los mejores arqueros de Alianza Lima, yo soy aliancista, George Forsyth no tiene otra experiencia, desde mi punto de vista. Ahora, si bien es cierto lo que tú señalas, estás en toda la razón, y si vemos las elecciones pasadas, es por eso tenemos las autoridades que hemos tenido. El señor Humala ganó porque los peruanos tenían la percepción que venía con mano dura, así que era pues el señor, el comandante, ¿no? Y ahí tenemos las consecuencias. Tenemos, por ejemplo, otro candidato, el señor Urresti, que también no fue ministro del Interior del señor Humala, y ahí sale a la palestra, pero tiene un pasado judicial que lo viene persiguiendo. Los peruanos, ¿vamos a seguir con ese tema? Ya tuvimos una alcaldesa en Lima que tuvo un problema y al final terminó donde terminó, todos ya sabemos. Tenemos que ser más responsables los peruanos en saber, hoy en día el Internet nos ayuda mucho para conocer a una persona. Usted pone el nombre y te va a salir todo lo que hizo y no hizo esa persona. Entonces tenemos que ser responsables el 11 de abril del 2021 para poder elegir, porque ese señor que nos va a representar va a tener, amigo, una gran tarea, porque encuentra un Perú económicamente quebrado, una sociedad que va a convulsionar. Ya, pero dentro de este quiebre económico que tenemos en el país, Hernando de Soto, ¿refresca la palestra política? ¿Mejora en realidad la perspectiva, la esperanza de los peruanos de salir de este hoyo? Desde mi punto de vista, sí, porque el señor es un político, el señor es un político que es invitado a nivel internacional para que dicte charlas sobre tema económico, no es un improvisado, tiene una trayectoria, ¿no? Siempre ha asesorado a varios presidentes de la República, no, me refiero no con un sueldo, sino ad honorem, con ideas que dan los políticos, y hoy se avienta a la arena política el señor Hernando de Soto, y desde el punto de vista yo creo que es un buen candidato, es una persona seria, un político con una trascendencia impecable. Yo creo que sí puede dar batalla, pero vamos a la responsabilidad. Si los peruanos voltean a verlo, Hernando de Soto, también está el señor Sillones, que tuvo no tan un buen gobierno regional en Ica, pero bueno, ahí están las cifras. Es un hombre también con un político transparente, no tiene una denuncia, no tiene unas cosas que le señalen. Eso yo creo que deberíamos de verlo, porque mire, amigo, el Congreso ha aprobado una ley muy importante, ¿no? En la cual ha dicho que los que están sentenciados en primera instancia por delito doloso no pueden ser candidatos. Entonces no ya postular. Pero ahora, si seguimos viendo a los posibles cuadros políticos, Máximo San Román, bueno, lo entrevistamos el día de hoy y él ha mencionado así,
tajantemente que es el primer candidato, no precandidato, es el primer candidato para el 2021. Él es el candidato, la ficha presidencial del partido Contigo, con la experiencia que tiene Máximo San Román, de haber sido en su momento vicepresidente, haber estado cerca de tanto Fujimori como de Pedro Pablo Kuczynski, haber sido asesor de Palacio de Gobierno. Máximo San Román termina también siendo algo atractivo para el elector, o es parte del grupo de los de siempre. Yo tengo, analizando la candidatura de Máximo San Román, de Sillón, de Hernando de Soto, yo creo que van a hacer una alianza en un momento. Es lo que yo visiono al futuro en este tema electoral. El señor Máximo San Román ha estado presente en varias crisis políticas de nuestro país, ¿no? Y tiene una trayectoria, ¿no? Es un empresario exitoso, ¿no? Como también, por ejemplo, el señor Roque Benavides, que también es un empresario exitoso, ¿no? El pueblo, lo que pasa es que el pueblo tiene una percepción, ¿no? Dice, no, es empresario, no, él va a jalar para lo que es la CONFIEP. Pero yo creo que hoy la política actualmente, ya los que antes decían, ¿no? El candidato de los ricos, el candidato de los pobres. Eso era hace 10 años. Hoy yo creo que los peruanos van a voltear a ver al candidato responsable. Oye, si es un empresario exitoso, no ha tenido nada que ver en temas de corrupción o algunas cosas privadas, entonces creo que podríamos tenerlo como nuestro presidente. Mira al Chile, Piñera es dueño de LAN Chile, y 2 veces presidente de la República. Roque Benavides ha dicho que no se va a presentar. Intuyo por el tema de la avalancha de críticas que surgieron a raíz de que se conocía que su empresa, Minas Buenaventura, estaba adeudándole al Estado más de 2.000 millones de soles de impuestos que su empresa estaba pidiendo que se prescriba. No quería pagar la prescripción. Solicitar la prescripción es decir, no te quiero pagar porque ya pasó el tiempo que me cobres. O sea, tú sabes que la deuda existe, pero no la quieres pagar y por lo tanto pides la prescripción de la misma. Tribunal Constitucional justamente ventiló ese tema en los días que él se estaba inscribiendo en el partido aprista. Tras las fuertes críticas que surgieron sobre él, es que él dijo, no me voy a presentar. Él dijo, no voy ni por el APRA ni por nadie. Simplemente no quiere ser candidato. ¿Pierde el Perú o gana el Perú con esa decisión? Primero hay que hacer un análisis de que no es que él tenga bueno, él no, sino la empresa son accionistas. Sí, yo sé que la empresa, pero de una u otra forma, en el contexto político, no puede desligarse de su empresa. Es lo mismo que, por ejemplo, si dijéramos con el tema de First Capital de Pedro Pablo Kuczynski. First Capital es la empresa, es la persona jurídica. Pero de una u otra forma estaba directamente enlazado a la figura de Kuczynski. Y es por eso que se terminó ventilando la forma como es que actuó en opiniones favorables a Odebrecht cuando era ministro de Economía, aunque dijeran que no, yo no estaba en la empresa, era otro, entregué la empresa a otro, pero era la empresa del entonces presidente. O sea, no se le puede desligar. En el caso de Roque, no se le puede desligar de Buenaventura. Totalmente de acuerdo contigo. Eso es lo que iba a señalar. Lo que iba a argumentar es que en ningún momento la empresa Buenaventura o el señor Roque Benavides han dicho no quiero pagar. Se estaba ventilando un tema meramente jurídico. Aquí no hay un tema de corrupción ni nada por el estilo. Es un tema de pago de impuestos. Entonces, el Tribunal Constitucional ya se pronunció, tienen que pagar y van a pagar. Lógicamente, no es que, no, yo quiero ir, yo tengo una argucia, no quiero pagar. No, ya declaró Buenaventura mediante un comunicado que van a pagar después de haber resuelto el Tribunal. Claro, pero que se van a llenar a consecuencia de bueno, ni siquiera que se van a llenar, porque eso sigue ventilándose, porque como muchos expertos nos señalaron, cuando hay una solicitud de prescripción de la deuda, es básicamente porque la empresa asevera que ya pasó el tiempo de cobro de SUNAT y ya no tendría que pagar, porque quien pide la prescripción es quien pide el no cobro de la deuda. Y es básicamente lo que Buenaventura sí había hecho. A diferencia de otras empresas que ni siquiera habían invocado la prescripción,
pero que podrían ser beneficiadas con el tema de la decisión del Tribunal Constitucional si es que admitía esa demanda planteada para el tema de cobro de impuestos por más de 11.000 millones de soles. Pero, a ver, avanzando en candidatos y en figuras políticas, el tiempo nos va ganando, Ronald. Avanzando. Sí. La figura de Julio Guzmán, ¿le suma la presencia de Susel Paredes? La señora, a quien respeto mucho, la señora Susel Paredes, es una persona muy mediática y en los cargos que ha ocupado tanto en La Victoria y hoy actualmente en otra municipalidad, lo ha hecho muy bien como funcionaria pública. ¿No? Es lo que el peruano recepciona, ¿no? Esa visión, pero el candidato, el señor Julio Guzmán, que en su momento fue uno de los favoritos, ¿no? Lo sacaron de carrera el Jurado Nacional de Elecciones, la elección general última, bueno, por eso que no continuó, pero sí era, pero las acciones que ha venido sucediendo en su vida lo ha golpeado al señor Julio Guzmán y no ha sabido salir. El caso del departamento de Miraflores que terminó en llamas. Sí, porque él es una persona casada, no respeta a la esposa, estaba con la otra señorita. No estoy afirmando, estoy diciendo lo que se miraba en la televisión. Entonces, eso no, sí pero Ronald, todo el mundo presumíamos de eso, que cómo es entonces que un departamento termina en llamas cuando aparentemente había llamas previas, con corazoncito, con velitas, con un almuerzo de chifita de por medio, y un lugar bastante privado, cuando bien se pudo haber almorzado entre una militante de su partido en un restaurante bastante cercano. No había pandemia que lo impida, pero justamente es la percepción, creo que casi todo el país, sobre lo que en ese momento estaba sucediendo en ese departamento. Pero la pregunta es, con Guzmán así, con ese lastre que termina generándose sobre sí, ¿Susel Paredes le suma a Julio Guzmán o Guzmán le resta a Susel Paredes? Guzmán le resta a la señora Susel Paredes y la señora Susel Paredes, cuando vaya avanzando estos meses, se va a dar cuenta que ella eligió mal inscribirse por el Partido Morado. Yo creo, porque ya en campaña van a salir más cosas. Hay una investigación del señor también con un contrato que tuvo con Odebrecht. Entonces, eso va a salir porque es parte de la campaña, ¿no? Entonces, y hoy en día, todos los que han estado en un vínculo chico, menor, grande, mediano con Odebrecht, están tachados por la ciudadanía peruana. Entonces, totalmente le resta al señor Guzmán, a la señora Susel Paredes. Para ir cerrando, el tema de Guzmán, que ha sido un candidato que ha sido retirado del último proceso de 2016, lo mismo que César Acuña, por un tema de entrega de dádiva, que Acuña supuestamente había entregado dinero a una comerciante de algo de 10.000 soles y por eso lo sacaron de carrera, y que eso estaba prohibido en ese entonces en el panorama electoral. Acuña puede tener su recupero político en este proceso electoral, con Alianza para el Progreso siendo una bancada bastante fuerte en el Congreso y su partido siendo una agrupación muy sólida en el norte? Acuña tiene una fortaleza, que tiene operadores políticos a nivel nacional. Y no son operadores políticos ciudadanos comunes y corrientes como yo, como tú, sino son alcaldes, regidores, gobiernos regionales, tienen esa logística, ¿no? Pero lo que lo va a golpear al señor Acuña son las decisiones o las acciones o la toma de decisiones que tenga su bancada en el actual Congreso, que es la segunda fuerza mayoritaria en el Congreso. Desde mi punto de vista analítico, la bancada de APP no está cumpliendo un buen papel. Tienen un doble discurso. Golpean al señor Vizcarra, pero votan en contra de la vacancia. Eso va a repercutir más adelante. Eso va a repercutir. Y eso va a servir mucho si estos señores hacen un buen trabajo, porque tienen todavía para remontar, el señor Acuña puede ponerse en vitrina nuevamente. Pero ahorita, según las encuestas, que no creo mucho en las encuestas, el señor Acuña sale casi en último lugar, con un 2%, 1%. ¿Cómo puede remontar? No hay mayor nivel de respaldo. Y para terminar ahí, lo toman como un candidato, según los memes, como un candidato que no sabe. Lo ridiculizan constantemente. Lo ridiculizan. Y yo veo que él no hace nada por salir de eso. O sea, sus asesores políticos deberían de aconsejarle que salga pues
con una visión estadista, ¿no? Para que pueda cambiar ese tema. Y ha tenido varios conflictos para que pueda salir, pero hasta el momento ha estado en silencio, ¿no? Pero ahora, para terminar, en el tema de Keiko Fujimori, ¿podría tener su revancha? ¿Keiko podría decir a la tercera es la vencida? El partido Fuerza Popular, con los problemas jurídicos que tiene la señora Keiko, que es la lideresa de ese partido, ¿no? Y con el cierre de congresos por los 74 que terminaron siendo 60, y con el hermano que también se enfrentó a ella, el partido se ha reducido totalmente. Ahorita son 8 congresistas de 74 a 8. Entonces, también los 8, desde mi punto de vista, no están haciendo un papel muy, muy bueno en el Congreso. Ellos han votado en contra de la vacancia. Una cosa que el peruano que no conoce mucho de política no puede creer que Fuerza Popular haya votado en contra del señor, no del señor Martín Vizcarra. Entonces, yo creo que a favor de Martín Vizcarra. Votaron claro, a favor del presidente a favor de la vacancia. Claro, en contra de la vacancia, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene posibilidades la señora. Se decía que Hernando de Soto iba en Fuerza Popular. Podría haber sido un buen jale, pero al final se decidió por Avanza País. Y la señora Keiko, bueno, yo creo... Es que de Soto, al parecer, además de ser una persona bastante reconocida a nivel internacional en el tema económico, aplicó bastante su sapiencia, la razón, porque sabía que irse a un carro que está destartalado, que está tirado tomates encima, como Fuerza Popular, le podría salpicar y embarrar por completo también a él. Y sus pretensiones de ser presidente simplemente se frustraban. Y de Soto hizo algo más inteligente, irse a un partido que no ha tenido mayor protagonismo, sí ha presentado candidatos, no tenía mayor protagonismo, pero él sabe del capital político que es su nombre, para que justamente ahora todos estemos hablando de Avanza País, del partido que al parecer, y que no que al parecer, que ha comenzado ya a cobijar directamente al señor Hernando de Soto. No, y no solamente, por ese tiempo Hernando de Soto, no solamente, también está el señor del Grupo Añaño. No solamente va solo Hernando de Soto. También está el empresario del Grupo Añaño. Claro que sí. Hablamos de dos personas de éxito relativo en el ámbito comercial como en el ámbito político profesional, sin duda alguna, y genera la expectativa al resto del país. Ronald, muchas gracias. Que tengas buen día. Gracias a ti, muy amable. Buenos días. Bien, muchísimas gracias. Bien, hemos llegado a la parte final del programa, agradeciéndole a todos por la sintonía, por acompañarnos por la plataforma en vivo en bescableperú.com.